Que sin Él no somos nada. Diga conmigo en esta hora, Señor Jesús, yo sin ti no soy nada. Tú eres la vid, yo soy el pámpano, yo soy la rama en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Su palabra es verdad y en su palabra el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Que su palabra y el conocimiento de su palabra traiga libertad a su vida y a la mía. Bendito sea el Señor. Vamos con el tema de esta noche. Es la segunda enseñanza de una serie que se titula Teología Queer o Teología Gay. Gloria a Dios. Vamos entonces con la segunda enseñanza, Teología Queer o Teología Gay, su base fundamental. ¿Sobre qué se fundamenta esta teología? Y tenemos que hablar hoy un poquito de filosofía. En Primera de Crónicas, capítulo 12, y mientras usted busca allí este versículo que vamos a leer, Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, les digo lo siguiente, este no es un devocional expositivo de las Escrituras. Acuérdese que en Embajadores de Esperanza tenemos diferentes platos, el pan preparado de diferentes maneras. Nuestra base central, usted lo sabe, es la enseñanza expositiva, sustentada en una teología sistemática, con una correcta exégesis y una rigurosa hermenéutica. No se le olvide nunca. No se trata de opiniones personales, sino de lo que Dios dice a través de su palabra. Y hoy no vamos a tener una enseñanza expositiva. Hoy vamos a tener una enseñanza reflexiva a partir de la sociología y de la filosofía. Vamos a ver cómo nos va. Yo espero que a usted le guste este pan. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice la palabra, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? El rey David seleccionó un grupo de personas de los hijos de Isaacar para formar la base fundamental de su ejército. Y los escogió porque tenían dos características. La primera, tome nota, eran expertos en discernir los tiempos. Otra vez, eran expertos en discernir los tiempos. Y segundo, tenían conocimiento de lo que el pueblo de Israel debía hacer. Es decir, David escoge para conformar su ejército de los hijos de Isaacar
a gente experta en discernir los tiempos. Uno de los gravísimos problemas hoy de los creyentes es que no logramos discernir, entender cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay escasez, cuando hay abundancia, cuando hay bendiciones, cuando todo marcha bien, cuando no todo marcha tan bien. Estamos viviendo tiempos que tienen un propósito bíblico. El problema es que no, escúcheme, no tenemos discernimiento sobre los tiempos. La segunda es que tenían conocimiento de lo que Israel debía hacer. Muy bien. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo ve usted esto? ¿Será que Dios lo puede escoger a usted para grandes cosas? La respuesta es sí. Amén. La pregunta es, ¿discierne usted el tiempo que está viviendo hoy y el propósito que Dios tiene para usted hoy? ¿Tiene usted el conocimiento, es decir, el entendimiento de lo que usted debe hacer hoy y en qué debe obedecer y en qué se debe corregir? Usted me puede decir que sí, pero mientras no se esté corrigiendo, significa que usted ni discierne ni tiene entendimiento. Muy bien. Preste por favor mucha atención. Estamos hablando de la teología gay y su base fundamental. Si nosotros desconocemos la sociedad en que estamos y la época histórica en la que nos encontramos viviendo, no tenemos, escúcheme, no vamos a tener la menor idea de cómo responder ante los retos de nuestra sociedad. Se lo voy a decir así. El día domingo tuve la oportunidad de hablar con alguien que está pasando por un proceso de salud delicado, está avanzando en este proceso, gracias a Dios, va muy bien, y está pasando por un proceso de cáncer de estómago, cáncer gástrico. Y analizábamos con esta persona el porqué de ese cáncer gástrico. ¿Cuáles pudieran ser las posibles o las hipotéticas causas de por qué ese cáncer gástrico? A esta persona tuvieron que extirparle, hacerle una gastrectomía total, es decir, le quitaron el estómago, le conectan el esófago con el intestino delgado y está en un proceso de adaptación y va muy bien, está avanzando, está muy bien. Pero analizábamos por qué. Y estábamos para hacer ese análisis, yo le decía, tenemos que mirar hacia atrás. Y esta persona me preguntaba, ¿por qué dará eso? Yo le decía, las causas son multifactoriales, no es solo una causa. Entonces empezamos a hacer el ejercicio y esta persona me decía, bueno, sí, yo he fumado mucho, ese es un factor. Otro factor es genético, porque incluso le ha dado a gente que nunca fuma, pero es un factor genético, una predisposición genética. El consumo de alcohol, los malos hábitos alimenticios, comer muchas cosas industrializadas. Esas son las causas naturales que podríamos mencionar, entre otras. Y por supuesto hay causas espirituales. Puede haber maldición, puede haber brujería, puede haber alguna cosa de carácter generacional. Bueno, hay que mirar muchas cosas. El caso es que hacíamos el análisis para poder entender esto que yo estoy viviendo en mayor profundidad y cuáles son las posibles causales. No solo para cuidarme de aquí en adelante, porque ya perdí yo el estómago, hablábamos, pero sí para generar una enseñanza para con los demás. Y cuando nosotros desconocemos las causas de algo, por qué estamos en un estado en el que estamos, vamos a cometer muchos errores y no vamos a tener idea de cómo responder a los retos del presente. Para nadie es un secreto que hoy en día estamos en medio de una revolución moral.
Yo soy un amante de la historia, de la antropología, de la sociología, de la filosofía. Me gusta mucho. ¿Por qué razón? Primero, por una parte académica, pero segundo, por un tema de comprensión aún mayor de lo que estamos viviendo hoy, porque eso me ayuda todavía más a hacer una aplicación más asertiva de la bendita palabra de Dios y una mejor vivencia de mi vida espiritual como creyente y así generar un mayor impacto en la sociedad. Ahora, estamos viviendo en medio de una revolución moral impresionante que se ha disparado desde más o menos la década de 1960. Después vamos a ver el tema espiritual de todo esto. Y en los últimos 10 o 15 años ha tenido una velocidad impresionante, lo que ha hecho que esa revolución moral que estamos viviendo hoy a nivel social, nadie la hubiese podido anticipar. Nadie, nadie. Y una de las cosas que se está evidenciando es que hace tan solo unos 20 años nadie hubiese podido llegar a pensar, siquiera imaginar, en la necesidad de tener que diferenciar la identidad de género. Imagínese usted a dónde hemos llegado. Si esto lo hubiéramos hablado hace 20 años o 30 años atrás, seguramente se hubieran reído de nosotros. ¿De qué está hablando? ¿Está loco? Bueno, pero los que hacen esta diferenciación definen el sexo hoy día gracias a esta revolución moral basados en ya no características físicas o biológicas con las que un ser humano nace, es decir, en términos de sus genitales. Nosotros crecimos en una sociedad donde el niño es niño porque tiene pene y la niña es niña porque tiene vagina y el niño es niño porque cuando crece le sale pelo en la barba, desarrolla mucha masa muscular, voz gruesa, y las mujeres pues crecen sus senos, ensanchan sus caderas, eh, cogen más curvitas que los hombres, algunos hombres cogen curvitas pero solo en la barriguita, etcétera, etcétera. Pero antes no había discusión con respecto a este tema, hoy sí. Entonces, hoy día, gracias a esta revolución moral, el, el género se define teniendo en consideración los sentimientos del individuo, es decir, cómo te sientes, cómo te percibes. Sí, tú tienes pene, pero tú puedes ser mujer o tú puedes ser lo que tú quieras. Bueno, eso es lo que estamos viendo hoy. Usted lo sabe y yo también lo sé. Ahora, nunca antes se había pensado de esta manera. Por el contrario, ahora el sexo y el género básicamente son sinónimos. Bueno, el asunto es que para la sociedad hoy, género y sexo no son lo mismo. Es decir, el hecho de que yo tenga pene no significa que sea hombre. O el hecho de que usted tenga vagina no significa que usted sea mujer. Y en esa situación estamos. Pero esto es así porque estamos viviendo en medio de un relativismo cultural donde la mayoría de las personas están pensando, incluso mucha gente cristiana, que dice creer en la Biblia y obedecer la palabra de Dios y honrar la palabra de Dios, están diciendo que ya no hay valores absolutos. Y el relativismo es la base fundamental de la teología gay, y no solo de la teología gay, sino de otra serie de fenómenos que están afectando todas las áreas de la sociedad en el mundo de hoy. Política, economía, ciencia, sexo, relaciones interpersonales, etcétera. Y es muy lamentable esto.
Cuando usted se acerca a la palabra de Dios, encuentra una verdad que no podemos negar. O trataríamos de negarla y al hacerlo estaríamos tratando de tapar el sol con un dedo. Y es que la Biblia es el mayor compendio de la historia de verdades absolutas, totales y absolutas. Una verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es una verdad absoluta, totalmente absoluta. Absoluta, no hay discusión, no hay otro camino, no hay otras alternativas. Él es el camino, Cristo es el camino, nadie más. Ahora, por otro lado, hay mucha gente que está de acuerdo en el hecho de que vivimos en una época posmoderna. ¿Usted ha escuchado ese término? El posmodernismo. Muchos dicen que estamos en una época posmoderna y esta época, ¿cuándo se originó? Pues primero tenemos que ver que el posmodernismo es después del modernismo y la época moderna comienza más o menos alrededor del año de 1609, más o menos por ahí, años más, años menos, pero más o menos por ahí, cuando el señor Galileo Galilei inventó el telescopio. Esa es la época moderna. Y en esa época, y durante varios siglos de esta época moderna, la sociedad creía todavía en las verdades absolutas y consideraban que existían valores absolutos. Pero luego viene la época posmodernista que empieza con la revolución industrial. Y esta época posmodernista que trae consigo no solo el desarrollo industrial, sino también viene acompañada de una disparada ilustración del conocimiento, viene disparado de la poesía, una explosión en el campo de la poesía, en el campo del arte, de la pintura, de la música, de las artes plásticas. Y en esta época posmoderna se empieza a promulgar que ya nadie tiene la verdad y en consecuencia no hay valores ni verdades absolutas y que ni siquiera la ciencia y mucho menos las religiones tienen verdades absolutas. Entonces, con esta época posmoderna y con esta revolución industrial y la ilustración, el ser humano empieza a adoptar el relativismo y en esta época nace el relativismo. Entonces, hoy tenemos aquí una idea ya de la clase de sociedad que tenemos. Vivir hoy día en esta sociedad es muy difícil porque precisamente cuando vivimos en una sociedad donde nadie cree en la existencia de valores absolutos por los cuales los ciudadanos de una nación deban regirse, es imposible armonizar y estar de acuerdo. Hay un anarquismo espiritual y moral. Y no lo vemos y no lo sabemos. Simplemente decimos, son derechos. La teología gay encuentra espacio ahí. La teología gay encuentra espacio en el relativismo. Ahí encuentra la oportunidad para que salgan del closet todos los que durante años estuvieron escondidos por causa de la presión de una sociedad que creía en valores absolutos. Solo hay dos sexos, hombre y mujer. Pero cuando entra el relativismo y ya el sexo es relativo a cultura, a sus sentimientos, a su parecer, a sus gustos, entonces la teología gay empieza a coger muchísima fuerza. Muchos piensan que el posmodernismo ya pasó y que ahora actualmente estamos viviendo lo que algunos sociólogos y antropólogos llaman la época moderna tardía.
No podemos desconocer que hoy vivimos en una sociedad altamente compleja, donde los dilemas con los que los adolescentes tienen que lidiar hoy son totalmente diferentes a los dilemas con los que lidian hoy nuestros niños y jóvenes adolescentes. Solo para mencionar algunos ejemplos. ¿Cuántos años, por favor, usted me escribe ahí en el chat, tenía cuando usted tuvo acceso a un computador en su casa? Preparando este tema, yo me puse a hacer cuentas y yo tenía más o menos unos 25 años. Más o menos 25 años tenía yo cuando tuve el privilegio de tener un computador en mi casa. Aclarando que cuando yo tuve ese computador no tenía acceso a Internet porque no existía la red de Internet en Colombia. No había Internet en Colombia. No se sabía qué era el tema del Internet. Fíjese que somos más o menos por ahí de esa época todos, más o menos, unos más que otros. Pero si usted se da cuenta, los más sardinos ya dicen 12 años, 20 años, 10 años, 15 años. Pero, ¿y qué hay de sus hijos y de los míos? ¿A qué edad tuvieron acceso al Internet? Nacen con el Internet. Nacen con él. Estas son las generaciones digitales. ¿Eso qué significa? Que nuestros hijos hoy están lidiando con muchos fenómenos sociales que ha traído la tecnología, como el computador, el Internet, el iPad, el celular, la tablet, el portátil, la pornografía, la ciberdelincuencia, las redes sociales, etcétera. Y ellos tienen acceso a todo esto desde la comodidad del hogar. Por eso hoy los jóvenes, y no solo ellos, de paso nosotros como padres y adultos, tenemos que lidiar con todos estos fenómenos, porque yo tengo que estar pendiente que mi hijo no caiga presa, atrapado de la pornografía, por ejemplo, o que desarrolle un vicio, una adicción electrónica, como se llama hoy. Hace 20 años no se hablaba de este tema. Hoy es una completa realidad. Y esta sociedad en la que estamos está cosechando el resultado y el fruto de vivir en un mundo relativista donde lo importante aquí son los derechos por encima de las verdades absolutas. Claro, es que ya no existen las verdades absolutas, dicen los relativistas. Para decirlo en términos sencillos, todo depende del cristal con que se mire. Y las consecuencias de vivir en una sociedad relativa son precisamente todos los fenómenos sociales que estamos viendo. El suicidio, por ejemplo, en el año 2020, el suicidio en Estados Unidos, en niños entre los 10 y los 14 años, fue la segunda causa de muerte. Y está entre las 10 primeras. Y la tasa de suicidio a nivel mundial ha aumentado de una manera dramática desde el año de 1999. Y se me puede ir la noche entera dándoles cifras. Pero pongamos otro ejemplo, porque no solo es el tema del suicidio, la pornografía. La pornografía es una industria que se caracteriza por dos cosas fundamentales. La primera, por ser la industria más mentirosa que existe. La más mentirosa. Y es mentirosa porque cuando un joven mira un video pornográfico, ve una cantidad de cosas que no existen en la realidad, es decir, que no se ajustan a la realidad.
Las personas que consumen material pornográfico están modificando drásticamente sus circuitos neuronales. Si usted quiere aprender de este tema, tenemos una serie preciosa ahí en nuestro canal en YouTube para que la escuche. Allí se explica en detalle todo el efecto neurológico. Y esta persona se hace una idea equivocada de lo que es el sexo en realidad. Por eso es mentirosa. Y en segundo lugar, esta es la industria más millonaria del mundo. Millonaria. Esclaviza a miles y miles y miles de seres humanos. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto si estamos hablando de teología gay? Porque estamos haciendo un recorrido y un análisis para entender la base fundamental de esta teología, que es el relativismo. Ahora, hay una epidemia, para poner otro ejemplo, en el mundo, que es la epidemia del virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Y aunque ya no se habla tanto de este tema, porque entre otras cosas se ha como naturalizado, los números están ahí y reflejan una triste realidad. Aproximadamente en el mundo, entre 40 y 50 millones de personas son portadores del VIH, y esto es espantoso. El aumento vertiginoso y desmedido de las enfermedades de transmisión sexual están disparadas, como nunca antes. Y ni mencionemos la violencia intrafamiliar en todos los continentes del planeta, las tasas de divorcio, la cantidad de mujeres solteras separadas, madres solteras, y la lista puede continuar. Pero si realmente no hay valores absolutos y cada cual determina lo que es bueno o malo según le parezca, ¿por qué entonces no nos divorciamos cuando sentimos que al casarnos con esta persona X o Y nos equivocamos? ¿O por qué no tener hijos fuera del matrimonio? ¿Me hago entender con la pregunta? Le repito de nuevo. Si es verdad, como dice esta sociedad, este mundo relativista, donde todo es relativo, si es verdad que no hay valores absolutos y todo está determinado por cómo usted se sienta y opine y crea que se deben hacer las cosas, entonces, ¿por qué no golpeamos a nuestros seres queridos cuando nos saquen el mal genio? ¿O por qué no le decimos a la gente que tenga hijos fuera del matrimonio? ¿O por qué no robamos? ¿O qué le parece a usted si pedimos un crédito en un banco y un día decidimos no pagarlo? Porque pues me parece que no lo debo pagar. Mis hermanos, si la gente que está sumergida en este relativismo y lo defienden a capa y espada como los de la teología gay, se detuvieran a pensar en lo ridículo y en lo absurdo de negar la existencia de verdades absolutas, se darían cuenta de la pérdida de tiempo en la que están. Pero parece que esta sociedad a nivel mundial en la que estamos está volviendo al tiempo de los jueces, por allá en el capítulo 17 al 21, donde se nos muestra que la sociedad de la época hacía lo que bien le parecía según su opinión. Y así es como estamos hoy. Y si no, mire usted cuando sale en su vehículo, en el transporte público, a pie, en moto, en cicla, mire el comportamiento de la gente en el tráfico, afuera en la calle. Ese es el sistema de ética del mundo. Una ética basada en el relativismo.
donde el ser humano determina de manera completamente personal lo que le conviene y lo que no, y lo que es bueno y lo que no es bueno. La gente, incluso mucha gente, ni siquiera en su vida han escuchado la palabra relativismo o relativo. Sin embargo, sin darse cuenta, se mueven dentro de esa filosofía. Y si no, acuérdese usted la vez que le compartió al familiar y el familiar le dijo, ay, no, 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 déjeme quietico que yo creo en Dios a mi manera. Yo amo a Dios a mi manera. Eso es relativismo. Y tenemos que hacer esta reflexión profunda porque resulta que todos estamos inmersos en una sociedad a través de la cual se nos presiona todos los días, sin darnos cuenta, a ser relativos. Usted honra a Dios cuando puede y cuando quiere. Relativismo. Usted ora cuando quiere. Relativismo. Usted se santifica cuando quiere. Relativismo. Usted sirve en la iglesia si quiere. Relativismo. Usted se conecta al devocional si quiere, si tiene tiempo, si está de ánimo, si se siente bien, si se siente con ganas de escuchar. Relativismo. ¿Se dan cuenta ustedes cómo nosotros nos movemos dentro de estas filosofías que el mundo entero promueve y que nosotros muchas veces no identificamos a través de esos comportamientos sociales donde se nos está guiando a comportarnos de determinadas maneras? Pero la verdad es esta: la Biblia es un libro de verdades absolutas y no da lugar al relativismo. Cuando la palabra de Dios dice, no matarás, esa es una verdad absoluta. Sin embargo, hoy se mata porque sí o porque no, porque me pareció o porque no me pareció, porque me pagaron. Y a mucha gente que los han capturado, ¿y usted por qué mató? Porque me pagaron y me pagaron bien. ¿Y a usted no le parece que eso está mal? No, no me parece. Los medios de comunicación están llenos de gente, hermanos, que promueve el relativismo y no se dan cuenta. Cuando yo veo a todas estas actrices, modelos, actores, gente de la farándula, hacer lo que quieren, comportarse como quieren, casarse cuando quieren, divorciarse cuando quieren, cambiar de pareja como cambiar de medias, y etcétera, 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 todo lo que usted también ve. Lo que estamos viendo es una exposición del relativismo que hoy se ha naturalizado. Por eso es que hablar de homosexualidad hoy es lo más natural y se habla y se defiende incluso en círculos cristianos como algo muy bueno. Mire esto, aquí en Occidente, y cuando yo me refiero a Occidente, me refiero a Norteamérica, eso incluye Estados Unidos, incluye Canadá, incluye toda Latinoamérica, Centroamérica, incluye Australia y Oceanía. Eso es Occidente. Cuando hablamos de Occidente, vemos que Occidente tiene una historia muy distinta al Oriente, al Medio Oriente. A partir de la época de la Reforma, con Martín Lutero, Europa y Estados Unidos fueron impactados por el Evangelio con valores cristianos. Y la palabra de Dios es absoluta. Y después de que Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg, en Alemania, el 31 de octubre de 1517, no, nunca se le olvide esa fecha, empezó una explosión de predicación de la palabra y de los principios y valores cristianos, de la ética cristiana, de la ética de Dios, que impactó positivamente Estados Unidos y gran parte de Europa.
pero hace más o menos unos 60 años, más o menos, entre 60 y 70 años, más o menos, si hubiésemos preguntado a cualquier persona en el mundo, ¿abortar es malo? Quizás la gran mayoría de gente hubiese dicho, por supuesto que es malo. Vaya, salga a las calles y pregunte hoy si abortar es malo. Si hace 80 años hubiésemos preguntado cuántos sexos existen, seguramente usted se hubiera encontrado con una respuesta muy sencilla: dos sexos, hombre y mujer. Salga hoy a la calle y pregunte cuántos sexos existen. Esto es parte de las consecuencias que estamos viviendo de este relativismo. Y en este punto es en el que nos encontramos hoy. Cuando la Biblia dice que la venida del Señor Jesucristo será como en los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? ¿Qué hacía la gente? Se casaban, se bebían, comían, se casaban y se daban en casamiento. Es decir, hacían lo que les parecía. El mundo estaba sumergido en relativismo. Hoy el mundo está sumergido en relativismo. Y si nosotros miramos la historia, más o menos entre el siglo XVII y XVIII, estamos hablando de 1650 a 1800, se desarrolla la denominada o la conocida época de la Ilustración. Y también se llama como la era de la razón o el siglo de las luces. Fue en esta época donde el hombre empezó a descubrir y a desarrollar nuevas cosas que trajeron una profunda inspiración intelectual. Y como ya lo mencioné, arte, pintura, música, manualidades, industria, etcétera. Él se empezó a escribir más que nunca, a publicar libros de todo tipo, de toda índole. Empezó a coger mucha fuerza, lo que hizo que el hombre, el ser humano, empezara a dejar poco a poco a un lado los valores absolutos promulgados a través de la palabra para empezarse a enorgullecer de sus logros alcanzados. Entonces, por eso le llaman la Ilustración, otros le llaman la época de la iluminación. Y empezaron a dejar muchos, miles, a un lado la religión, los valores cristianos. Empezaron a dejar a un lado la Biblia y empezó a ocupar el primer lugar el intelectualismo y el razonamiento humano. Y las sociedades empezaron a pasar de un clarísimo enfoque teísta, es decir, de creer en un Dios creador que está en contacto permanente con su creación, a ser una sociedad con D de dedo, deísta. Es decir, gente que hoy ve a Dios como algo que o no existe o está totalmente desconectado del mundo y de la creación, y donde ya ese ser supremo no es necesario perder el tiempo creyendo en algo llamado Dios, y donde ese intelectualismo y relativismo está llevando a muchos a pensar que creer en Dios es solo un invento de las mentes y de los espíritus débiles. Pero en el siglo XIX, en el avance de este intelectualismo, surge un personaje que dio un golpe terrible a todo este tema del relativismo. Es decir, le dio un impulso el científico naturalista inglés Charles Darwin. Usted lo recuerda porque en el colegio le enseñaron que fue
el personaje que desarrolló su famosa teoría de la evolución, a través de la cual se despojó al ser humano de su dignidad, porque según este señor, nosotros venimos por allá de una cucaracha. Entonces, lo que estamos haciendo en esta hora es hacer un recorrido un poco histórico de dónde viene este tema de la teología gay. Las raíces de esta teología son muy profundas y no son de ayer. Pero no solo Darwin, que habló a través de su teoría de la evolución, implantó el tema o el concepto de la selección natural. Y a partir de ese punto se empezó a desarrollar un relativismo mucho mayor. Se fortaleció. Pero luego pasa el tiempo y surge un señor conocido como Albert Einstein. Albert Einstein. Y este tipo sí la sacó del estadio. Y la sacó del estadio porque con el descubrimiento de la teoría de la relatividad, donde él dice que la luz, habla de la medición de la luz, cómo medimos el tiempo y la distancia, etcétera. Entonces todo se empezó a volver relativo. Y este concepto ya no era una pertenencia solo de círculos intelectuales, sino que ya se empezó a manejar a nivel popular. Ya la gente hablaba de relativismo. Todo es relativo. Entonces la sociedad empezó a aplicar estos mismos principios a los valores morales. Y eso es parte de lo que está sucediendo con la teología gay. Por eso, mis amados en Cristo, no se sorprendan, por favor, de ver predicadores, pastores, ni hablar de sacerdotes católicos cuyos teólogos han sido los grandísimos promotores de este tema, pero no nos sorprendamos de ver pastores, de ver rabinos, de ver judíos, de ver sacerdotes católicos diciendo que el homosexualismo es aprobado por Dios y que el Señor hace también a homosexuales. Bueno, y a medida que esta teoría de la evolución se fortalecía, surgió encontrando como base el relativismo una corriente que hasta el día de hoy se mueve muy fuerte y es el humanismo. Y cobra fuerza hacia finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y este movimiento intelectual, porque eso es el humanismo, que plantea la idea de que el hombre es el centro de todo y el objeto de todo y el fin de todo, acabó de agravar la situación. Tan es así que hoy en las iglesias tenemos predicaciones llenas de humanismo. ¿O no ha escuchado usted predicaciones donde utilizando versículos bíblicos de manera completamente equivocada, con una total ausencia de exégesis y una total ausencia de una hermenéutica seria y rigurosa, toman versículos bíblicos para decirle a usted que es un campeón, que Dios lo puso por cabeza y no cola, y terminan motivando a la gente y terminan alimentando el ego, la vanidad, los sueños y las aspiraciones de la gente, es decir, hablando de todo menos la palabra, aun cuando citen versículos bíblicos. De tal forma que para este siglo XX y este actual siglo XXI en el que nos encontramos, hay una total revolución de carácter moral que está confundiendo a la gente. Usted le habla hoy a muchos que dicen ser creyentes y amar a Dios. Usted les pregunta, ¿por qué no se congregan?
porque yo no necesito congregarme, porque yo no necesito pastor, porque yo no necesito de una iglesia. Pero es que la palabra de Dios es clara en decir que es importante congregarse y es importante tener una cobertura espiritual. Sí, yo sé que eso dice, pero de todas maneras a mí me parece que yo puedo estar en mi casa solo y con mis hijos y mi esposo y mi familia y yo no necesito de nada ni de nadie. El relativismo ha invadido la iglesia y el relativismo está invadiendo la vida espiritual, la forma en cómo miles están llevando su vida espiritual. Mis amados, estamos frente a una revolución moral sin precedentes, donde todo lo que por 19 siglos y medio se había predicado y enseñado, se están levantando un grupo significativo de personas de una comunidad que hoy se hace llamar LGTBIQ+, cuyo bastión o símbolo es una bandera con 6 colores para decirnos que hemos estado equivocados y que la humanidad ha estado equivocada durante 19 siglos y medio. Se están levantando a decir, está equivocado todo el mundo. Pablo está equivocado, Pedro, los apóstoles se equivocaron. Cuando hablaron de los afeminados, que no entrarán en el reino de los cielos, cuando en Levítico dice la Biblia que el varón no se debe echar con varón ni la mujer con mujer, y el varón no debe abandonar el uso natural del cuerpo de la mujer, estos personajes, porque no son todos, no es la humanidad, no es la mayoría, se están levantando para redefinir todas las ideas con respecto al tema sexual. Y no representan a la mayoría, sino a un grupo, una élite de comunicación, los medios de entretenimiento, los medios escritos, las redes sociales, los medios digitales en general, para decirle a usted y a mí día y noche que está bien ser homosexual, que la Biblia apoya la bisexualidad y la homosexualidad y el lesbianismo. Todo es relativo. Mis amados, lamentablemente, nosotros tendemos a ser muy crédulos de lo que escuchamos en radio o de lo que vemos en televisión e internet, de lo que leemos en revistas, libros y periódicos, sin detenernos a pensar si eso que nos están diciendo es realmente bíblico. Ahora, mire esto. Todo esto cambió durante la Ilustración o la llamada era de la razón. Y este movimiento relativista y humanista se desarrolla en una época en la que se desarrollan todos los grandes pensadores que han marcado la humanidad. Y esto es lo que ha hecho que el ser humano a nivel social y cultural empiece a cambiar la forma en cómo ve a Dios y en cómo se relaciona con Dios. ¿Entiende usted mejor cuando dice la palabra en Colosenses 2:8? Mirad que nadie os engañe. Esta versión que tengo aquí dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Esto es una verdad absoluta. Tenemos que reconocer esta noche, voy cerrando, que vivimos en medio de un humanismo secular. Y cuando digo humanismo me refiero a ese sistema de filosofías centradas en el hombre.
Y lo secular hace referencia a una época, a un tiempo, a un periodo. Entonces, estamos viviendo, cuando decimos humanismo secular, en una época, periodo, donde el centro es el hombre. Y muchos que dicen ser creyentes están llevando su vida como les parece. Muchos que dicen amar a Dios manejan su plata como les parece, según su conveniencia, según sus necesidades, según su parecer, según como ellos pueden y quieren. Estamos en un mundo donde el ser humano, el que dice ser creyente, bueno, y todos en general, muchos, no todos los creyentes, manejan sus emociones como quieren. Manejan su vida familiar y sus relaciones de pareja como quieren. La relación con sus hijos como quieren. El comportamiento laboral como quieren. Y esto es humanismo mezclado con relativismo. El humanismo ha afectado y está afectando la mente del cristiano y se está infiltrando y se ha infiltrado en la iglesia como un cáncer y lo tenemos que desenmascarar. El humanismo sostiene que el mundo puede cambiar a través de la educación. Y esto es completamente falso. Usted ve gente educada, gente estudiada, en altos cargos de poder. Y qué vergüenza que sentimos muchas veces. Así que tenemos que continuar con esta reflexión, mis amados hermanos, porque usted se tiene que confrontar. Si quizás usted está viviendo un cristianismo humanista y relativista, por favor no olvide Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que vive en los cielos. Cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿me amáis? Obedecer mis mandamientos. Solo esos dos versículos aplastan totalmente cualquier vestigio de humanismo y de relativismo que el mundo nos está tratando de meter cada día en nuestras mentes y corazones. Dios nos ayude a que estemos realmente viviendo y llevando una relación con Él correcta según la bendita palabra de Dios. De lo contrario, usted se puede estar estrellando. Cuando Dios lo llame a cuentas, con Mateo capítulo 7, versículo 21. Dios lo guarde a usted, Dios me guarde a mí. Padre, gracias en el nombre poderoso de Cristo. Gracias. Gracias, bendito Señor, porque nos enseñas, nos edificas y nos haces pensar, nos haces analizar, nos haces crecer con tu palabra, Señor. Bendito tú eres, santo tú eres. Que nosotros, Padre, vivamos tu palabra como tú mandas y no como a nosotros nos parece. Y que no nos dejemos contaminar por estas corrientes satánicas que hoy se mueven alrededor del mundo. Ayúdanos, bendito Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén.